bienvenidos una semana más a Radio Afoner. Os voy a preguntar una cosa porque ya pasaba igualmente. ¿Os habéis disfrazado en Halloween? Bueno. Yo no. Yo no le voy a confesar ni de Halloween ni de castañada. ¿Habéis ido a alguna fiesta, no? Yo hice un poco de las dos. Yo me di una máscara. Ah, bueno. Una máscara de muerto con huesos. Pues solo la cara. Jo no m'he disfressat, però vaig a lavar la castanyada. ¿El Francis? Bien Tradicional. las tradiciones. Les tradicions. Vale. I començant aquí, al meu costat, en francès, Balar. Barlat. Pronuncia bé. Barlat. Balar. Ah, Barlat. Era una clase de vocalización. Después de tantos años, Antonio... Usted perdone, Sí, perdonado queda. El mío es fácil, Tony Bru, es fácil. Conmigo no te líes. A la meva esquerra, en Toni Bru. Hola. El culer, molt culer. Sí. I a mi, que a dreta, la Júlia. Soriol. Yo soy. Ya está, lo habré comentado todo. ¿Me he Muy equivocado? bien. No, Sí, está me bien. cago en la equivocación. Lo has hecho estupendo, era parte del oficio. Vale. Y yo, Antonio Bermúdez. Comencem amb notícies. Què es portes avui, Francesc? Avui es porto una secció sobre Disney, però abans comencem amb l'actualitat del dia. Avui és dimarts 14 de novembre del 2023. És el 318è dia de l'any, no de traspàs, que vol dir bisiesto. I celebrem el sant de Sant Josep Pignatelli, Sant Adaltudis i Sant Es que son noms tan difícils. Bueno, es muy difícil, ¿eh? Sant Serapien. Ah, Anem als aniversaris. Millor de Antonio. sí. Avui és el sant del Ryan Gosling. Epa, Quants ens fa? Ho sabeu? al Ryan. Ryan. Mi amigo Ryan. Sí. Va, pues ser un 60. No, Bueno, menos. menos. Voy a bajar yo. 55. Menys. Uy, no. Es que 50. Menys. 43 anys. ¿Cuánto es? Tan cara el mojo, Sí, ¿eh? eso va. fatal, es que Yo. hemos empezado con Fatal, 60. fatal. Yo me he cegado con el 60. Olga Kurylenko, actriz y modelo francesa, nacida en Ucrania, nacida en 1979. George Duhamel, actor norteamericano, nacido en 1972. Y Condoleezza Rice, nacida en 1954. I el Dia Mundial de l'any, el Dia Mundial. Avui és el Dia Internacional de la Diabetis, venedors ambulants i el Dia Mundial del Tabalengües. Algú sap dir algun tabalengües? Va. Hay días para todo. Hombre, mirar aquí. Oh. Como Las más Argolla. divertidas. Yo fui como un payaso. Tony. Molt bé, Toni. Ya. La notícia del dia resumida. Hem d'aixecar la premsa, senyors. No hi ha audiència. Estem sota terra. I anem per la... Nosaltres? Home, aquesta notícia era un bajón, això. Per això l'hem d'aixecar. Bueno, pues ho intentarem. I anem a la secció meva, que és curiositats sobre el món Disney. Vale. La primera, com bé sabeu, aquest any es celebra el centenari del naixement de Walt Disney i com a he portat 14 curiositats de Disney que les comentarem. Com el naixement de Mickey Mouse, el 18 de novembre de 1928 va néixer
el rató més famós del món, Mickey Mouse, que junto a su pareja Minnie Mouse sorprendió a todos y poco después se unirían Donald, el pato Donald, Goofy y Pluto. Qui no recorda aquests personatges? No, el Pluto no el coneixo. I encara el recordo, perquè era un gos una mica així raro, que sempre guanyava. Li costava guanyar, però al final... Va guanyar. El preferit del Toni és el Pluto. Sí, el meu preferit és el Pluto. I de vosaltres dos, Júlia i Antonio? El Pato Donald. El Pato Donald. També. També està bé. Bon pato, sí. I Antonio? No tinc favorit. No tens favorit. Antonio, no te mojas nada, No te mojas. No. La segona curiositat. Árboles y flores. La primera nominació a l'Oscar al millor curtmetratge d'animació que va guanyar l'Oscar de la categoria. El 1937 va néixer el primer llargmetratge Blancanieves y los 7 enanitos. El 1940 Fantasia, una aposta innovadora amb música clàssica. Després de la Gran Guerra va vindre la Cenicienta. El 17 de juliol de 1955 es va obrir a Orlando el primer parc temàtic de Disneyland, que s'han estès pel món, a Tòquio, a París, a Disney. El Antonio tiene una información sobre eso, que nos ha dicho antes entre bambalinas. Yo creo que era un documental sobre Disney por la tele. Tú no has dicho que había... Cuando estaba construyendo el parque. No, si tú tenías mucha información, pero no estás diciendo la que yo quería que dijeras. No. ¿Qué es la de los parques? Ah. Que había más parques en Asia ahora mismo. Sí, más fuera de casa que dentro. Que empezaron por Estados Unidos, pero que ahora hay más parques en Asia. Sí, hay 2 en Estados Unidos, creo que 2 más o 3 Orlando en Asia y otro en Europa. En París. Hay uno en Europa que es en Disney. Entra nostàlgia amb aquestes anécdotas, porque yo pienso en las pelis y digo, hombre, pues mi infancia, todas las pelis que yo tenía empezaban con el tráiler de Fantasía y siempre pensaba, ya voy a ver Fantasía, nunca la he visto. Pero ahora tengo ganas unos europeos. Pero ahora en el día de ahora, ya he visto noticias que los parques estaban desiertos. ¿Tú ahora te has centrado en los parques? Sí. Estaban desiertos porque vamos mal. Pues Silvia fue al de Disneyland París, ya nos contará su experiencia. Lo he ido. ¿Tú también? Varias veces. Ay, Antonio, da rabia. Ya cuando dices varias veces que es el sueño de toda la infancia de los niños y las niñas. Pero, a ver, 2 o 3 veces. Podríem gravar un radiofònic. A veure, explica'ns més sobre Disney. Més curiositat. Tenen un canal de televisió Papi. Es veu que hi ha un canal de televisió Papi. Als anys 80-90 va ser el renaixement de les pel·lícules animades com La Bella i la Bèstia, al 1991, Aladdin, Tarzan, El Rei León, que suposo que és de la teva època i de la Sílvia. No? No m'equivoco? No t'equivoques, no t'equivoques. El Rei Amb León. aquestes vam créixer. El meu germà sabia tots els diàlegs del Rei León. De Tarzán. Creiem. Y replica Tarzán, ¿no? También. No, Tarzán y Rey León las he visto muchas veces. Y muchas más de las que me gustaría reconocer, la verdad. Porque Tarzán fue un gran éxito. Sí. Para la época, en ese momento, fue un gran
¿Cuántas cosas llevó la de Tarzán? ¿Te lo sabes? No. Es que aquí tenen molta informació sobre Disney. Va saliendo. A veure, explica'ns. La decena curiositat, la Bella y la Bestia nominado a los premios Oscar a la millor pel·lícula. Després compren Pixar, Marvel i Lucasfilm. I després surt Toy Story 3, un triunfo sin precedentes de Pixar y la última que és la plataforma Disney Plus on estan disponibles totes aquestes pel·lícules. Bueno, Fins aquí la meva secció d'avui. La teva secció. Bueno. Us ha agradat? Ens ha agradat molt. Un home va batre un rècord de amb 319 copas, que va batre anteriorment de 270 copas Pero 319 copas, ¿dónde? Señor, ¿dónde? en Chipre. ¿Y dónde las llevaba puestas? Las llevaba en la cabeza. Las llevaba, era un camarero que las llevaba aquí, batió, en ese momento llevaba 200, la que se había batido antes, y se puso le pusieron aparte de esas, una bandeja más. Doble bandeja, ¿eh? O sea, una tira así y una más para ver si podía batir. Y entonces, pues estuvo valiendo durante varios segundos, se tenía que poner bailando durante varios segundos. Y entonces, entre 10 y 12 segundos, no me acuerdo exactamente. Y luego terminaba y se ponía otra bandeja, pero por desgracia, en esa que iba a ponerse otra bandeja más, se ve que creo que en el vídeo que vi... ¿Se le cayeron las copas? Sí, se tropezó, se dio contra la mesa y ¡puf! Al suelo. ¿Y porque no le cayó ningún comensal? Pues he dicho que era en un restaurante. Pero era en un patio ahí y donde no pasaba nada. Bueno, que perdieron 319 copas de cristal, que baratas tampoco son. Es que hay récords Guinness que son muy peligrosos. A mí me hubiera gustado verlo, porque tiene que ser espectacular, pero acabaron en el suelo. Que se caigan y se rompan copas no quiere decir que se rompan todas. Algunas copas. Hay un vídeo de esto, ¿no? Sí. Lo vamos a poner. Sí. Bueno, xutxeu vosaltres mateixos. Si veieu el vídeo. Podríem provar aquí de fer lo de les copes. A Sí. veure cadascú. Va. ¿Quién se atreve? O con otro récord. va una bandeja a la cabeza para que no los puedes llevar a la mano o las dos de aquí, ¿no? És fer trampes, tot això és un Fet altre trampes, rècord. No, O puedes si lo hacerlo haces así con los pies Si lo haces también. así, cuantas más tengas de bandejas en las manos. Sí. O en todo el cuerpo, te estiras abajo y, Nueva categoría, està bé, està bé. y no sé, Haremos también aquí. Venga, a ver cuánto aguantas 300 copas, 319 copas en todo el cuerpo. No sé si está en este. Compras el libro de los Guinness que hay y lo hay muy extraños. Eso Estás a punto de comprártelo porque ya nos has es traído unos difícil, cuantos. 319 Mira, no copas. estaría mal, ¿eh? No estaría mal, ¿no? No estaria mal. Bueno, pues aquí la meva noticia. Ahora yo, que tengo... ¿Alguna pregunta? bueno. Bueno, no me llega A nada. lo mejor, ¿se puede ver en vídeo esto? ¿Próxima semana? Sí, No, lo pones. sí hay vídeo. Sí, Yo creo que se podría poner 5 o 10 segundos. Pero, ¿tenés alguna pregunta 20 de segundos. ¿Tienes alguna pregunta de mi ¿Te ha noticia? hecho una pregunta? No, pregunta no. Las copas estaban llenas. Supongo que estarían llenas. Ahora se vería en el vídeo. Pues, ¿eran Para mí que grandes? estaban llenas. ¿Eran grandes o No, si como pequeños? has pedido preguntas, ¿quieres preguntas? Pues preguntas vas a tener, claro. Bueno. Ahora, Toni, Pasamos a la explícanos noticia del todo. Tony. Venga. Bueno, ahora sobre poesía, ¿no? La poesía, venga. El pasado puede doler, pero tal y como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender. Las dos cosas. Primero hay que apartarse del pasado si es malo.
olvidarlo y aprender inconscientemente. Si tú te ha pasado algo, pues sin pensar ya te sale solo la solución de la... Si te ha pasado malo en el pasado, Sí, tienes bueno. que evitar para que te pase otra vez. Bueno, futuro. pero la libertad es posible de olvidar un pasado, como sea, o no acordarte, o aunque estés 2 años o 3 sin recordarlo, ya es un éxito. Po, Si es mal Tonta- recuerdo. d'on has tret aquesta frase? No, sobre el Rey León. Ah, patró. El Rey León. El Rey León. Mare meva. I l'altra, Tens jo, algú? i una altra pregunta. L'altra de qui és? L'altra és d'Alicia, el País de las Maravillas. Vale. Aquí diu, yo no estoy loco, mi realidad es diferente a la tuya. Home, Clar que sí, en Alicia, clar la que opinión, hay mucha gente que lo ve de color negro, unas cosas, siempre otros blancos, otros rojos, depende de la vida que llevas y de la comprensión que tienes tú, o aprendizaje, o situación. Yo puedo ver negro aquí y en otro sitio, pues verlo de otro color. Yo lo veo que es un cambio de opinión de otra persona. Tú, Bueno, sí, es una otra Está realidad, otra opinión, sí, lo que digo yo. Sí. está cambiando, dice, no, le dice una cosa, pero dice, no, es mi manera de pensar. Sí, Yo sí, tengo no, otro punto de mira. Sí, sí. de vista. Bueno, Avui estàs corregint. En la diferència està el gusto. uy, yo ese no lo leo. Bueno, ja està. Yo no lo leo. Mejor que lo dejamos para la semana que viene. Sí, Esto. sí. Que es fa tard, que es fa tard. La setmana que ve ampliem la lletra. Ampliem la lletra. Sí, mejor. No, està molt bé, Toni. A mi m'han agradat les frases. A part, Sí, son 2 frases que da para dar, da para dar la cabeza. dan para reflexió filosòfica, la teva secció. Sí, sí, avui ha sigut reflexiva 100%. Val. Bueno, pues ahora iremos a las Ah. llamadas estas al sur. Sí, les llamades al sur. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel y a mí me gustaría saber cuál es el alimento que contiene más hierro. Gracias. Nutricionista por aquí. Las lentejas, ¿no? Las lentejas. Les lentejas, les lentejas. Más hierro, las I les lentejas. lentejas també m'ho han dit tota la vida, Sí, però no les crec. lentilles. Sí, sí. Pues nada, Son muy buenas las lentejas. Muy buenas y muy bien. ¿Algún alimento más? Hombre, No, A ver, las habas, también lleva. las judías, las habas. no, alguna... Las habas también llevan mucho. Nutricionista en la sala. No. Las habas y la cebolla y todo eso. Pues bueno. Pues nada, es que no tenemos mucho que decir. No, A ver, Raquel. Ya nada. Que no nos da para nutrición aquí, que las Ya lentejas la- están muy bien. No hay más preguntas. No, Sí. ahora faré Y ya me es el profesional. una consulta a Yesida. Vale. Dice, hola Rebefonics, soy Beatriz del Masnou. Mirad, siempre he coincidido con el ascensor con una vecina a las 8 de la mañana y ella quiere contar de todo. Yo a esas horas no quiero hablar ni escuchar. ¿Qué hago? Gracias. Coger el ascensor a las 8 y 5. O bajar por las escaleras, otra opción. A la que la ves, al final no subo. O bajar por las escaleras, otra opción. Hacer ejercicio. O bajar cuando ya no está. Aunque sea 5 minutos antes o 5 minutos después. Clar, la Però veïna no així, en el considero- balcó, Ah, espiant. Yo haría eso, yo evitaría Sí. seguro. claro. Sí, pero a lo mejor esa persona Claro. te sale cuando te sales tú. Te está esperando también. Mala fe, mala fe. Pues bueno, pues le da al coba. También le puedes dar coba. También. O le decís, mira, ahora Pues si no tiene no me ganas. digas nada porque no estoy por nadie. Tengo con ella trabajo, esto es mío. Bueno, o lo afrontas o lo evitas. Sí. Solo hay esas dos opciones. O te lo comes con patatas o
sales a las 8:05, que yo saldría tranquilísima a las Claro. 8:05. No, pero mejor llegas tarde del trabajo. Pues a las 8:05. Igual esa la moda, Antes. Claro, 8:05. Bueno, Bueno, suficiente de- a las consultas. Pero te imaginas que te está esperando en la puerta. Algo que... Que nos vaya contando cómo evoluciona la relación con la vecina. La Beatriz Porque de bueno. Armas no. Sí. Ay, qué broma. Nos despedimos, Antonio. Pues nos despedimos. Pues Y venga. aquí, radiofones. Hasta el próximo programa. Adeu. Adeu. Adeu.